Un saludo muy especial a todos y a todas, a quienes se conectan con este podcast semanal de No es hora de callar, este espacio donde tenemos siempre un tema de interés, pero además donde intentamos resaltar la labor y el trabajo de personas, de mujeres que se comprometen con nuestro día a día, no solamente con temas especiales o específicos de violencia de género o de género, sino lo que nos importa a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas y a las personas que nos escuchan fuera de Colombia. Pues seguramente en sus países también tienen personas como las que intentamos traer a este espacio. Estamos premiando a la reportera, editora, productora y maestra capaz de llamar a la calma aunque ella sea el ciclón. Esa frase está consignada en un acta de la entrega de un premio, uno de los premios más importantes de periodismo que se dan en Colombia, a la periodista del año. Y esa mujer es una persona muy cercana a este rincón de No es hora de callar, pero también muy cercana a las mujeres que hacemos periodismo en Colombia, en América Latina y en el mundo. Ella es Gina Morelo. La semana pasada recibió el premio como periodista del año y por eso quisimos invitarla a este espacio para decirle gracias. Gracias por ese trabajo tan maravilloso que hace no solamente desde su ser como mujer, sino desde el ser humano transparente y comprometido que es. Gina, felicitaciones y bienvenida. Muchas gracias, Ginette, muy amable, y qué lindo estar en este espacio, una campaña que yo atesoro mucho porque definitivamente le abre las puertas a toda esa cantidad de mujeres que necesitan expresarse y que ven justamente en todo el trabajo que tú haces un espacio maravilloso para poder hablar y para poder decir lo que sienten, lo que piensan y lo que padecen también. Bueno, yo quiero decirles que en Gina está consignado un gran capital, no solamente en nuestro país, en Colombia, sino en América Latina. Ella es como la muestra de esas mujeres que desde las regiones, no desde las capitales, sino desde las zonas más apartadas del país, se esmeran por hacer periodismo. Ustedes lo saben, sobre todo en México, donde la situación es tan compleja, en Honduras, en El Salvador, donde tenemos en este momento circunstancias muy críticas para ejercer el periodismo. Las mujeres han sido la columna vertebral para poder mantener la independencia, pero sobre todo para poder mantener bien informados a toda la comunidad. Y Gina precisamente viene de una región que fue muy azotada por el conflicto armado, por el paramilitarismo, por la guerrilla, y llega a Bogotá a hacer un trabajo extraordinario. ¿De dónde es Gina y cómo hace para hacer esa transición del periodismo regional al periodismo nacional e internacional? Bueno, yo soy una mujer caribe en esencia, nací en Montería, la capital ganadera de este país, y nací a orillas del río Sinú, que es lo que más extraño. Y allá me formé, estuve 18 años trabajando en periodismo y luego decido, por cuestiones de la vida, por también buscar un espacio, digamos que con un poquitito de tranquilidad, porque venía de investigaciones muy rudas que me habían puesto en la mira de muchas personas muy malas. Me vengo a Bogotá y tengo la fortuna de estar en esta casa editorial inventando cosas. ¿Cómo ha sido esa transición? Ha sido aleccionadora. Entender el periodismo hoy día en medio de las crisis es simplemente pensar en la necesidad de juntarte con otros aquí, allá y en lugares inimaginados. Construir en equipo, abandonar eso que nos hacen los periodistas lobos solitarios y transitar hacia unos escenarios en donde definitivamente cualquier posibilidad de hacer cosas que le sirvan a la gente se permite o se puede en la medida en que tú piensas que construyes con otros. Y esa soy yo, una persona que le gusta juntarse y hacer equipo definitivamente. Pues puedo dar fe de eso porque no solamente lo hace aquí desde la redacción del Tiempo, sino también desde un espacio muy importante creado hace algunos años, Consejo de Redacción, que ha sido como un faro, luz y guía, no solamente para los periodistas en Colombia, sino en muchos rincones de América Latina, porque nos da unas herramientas claves de cómo debemos o cómo podemos ejercer esta profesión en medio de todas las dificultades que tenemos hoy en día en nuestra región. Y eso a lo que Gina se refiere, de aprender a trabajar colectivamente, de aprender a tender puentes, de poder hacer cosas que no solamente salgan, y voy a decir esto con todo respeto por mis colegas, del egocentrismo del periodista, porque creo que no hay nada más egocéntrico que un periodista, y poderse soltar de esa armadura y empezar a trabajar colectivamente
efectivamente dio como resultado un excelente trabajo que yo les invito por favor a que lo lean, a que lo vean, a que lo escuchen. Les vamos a dejar en la página No es hora de callar el link para que lo puedan consultar. Venezuela la fuga, que además ha recibido también muchos premios y ha ayudado mucho a esa comunidad de hermanos venezolanos, hermanas venezolanas que han tenido que salir de su país y que están regados por todo el continente. ¿Por qué Gina decide primero meterse en ese tema que es tan difícil, porque aquí toca muchas sensibilidades, tanto las políticas como las personales, pero además empieza a hacer unas alianzas donde logra hacer un grupo de trabajo de más de 20 periodistas de allá y de acá? ¿Cómo empieza ese proceso? La historia de Venezuela la fuga comienza por decir que a mí me atraviesa Latinoamérica. El interés mío desde todavía más chiquitita era entender qué pasa en este continente nuestro, en esta esquina del mundo, cómo nos conectamos, cómo nos parecemos tanto pero a la vez somos tan distintos, y cómo esas fronteras nos juntan pero nos separan de una manera sorprendente a lo largo de la historia. Ver cómo en algunos momentos de nuestra historia como país, Colombia, a finales de los 70 y 80 expulsamos a muchos nacionales que encontraron en Venezuela un refugio, y tantos años después ver cómo los venezolanos son los que vienen a tocarnos la puerta y a buscar refugio acá, fue algo súper clave que me hizo pensar en la necesidad de hacer una cobertura mucho más profunda, con el debido respeto, una cobertura que no estaba viendo ejecutarse en los medios de comunicación. Y de allí que digamos, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo creamos esto? Pasa por otra cosa también importante de entender, y es que desarrollar proyectos como estos requiere mucho dinero, y no lo hay. Y yo hoy día creo que el periodista tiene que volverse gerente de su propio esfuerzo. Y es cuando decidimos hacer un equipo con una gente súper valiosa y maravillosa, las mujeres de Efecto Cocuyo, Laura Weffer y Luzmeli Reyes, y decimos vamos para adelante y participemos de una beca que nos ganamos el año pasado. Y con esa beca, la responsabilidad mía como líder del equipo fue justamente armar un grupo de trabajo que pasara por varias consideraciones. Número uno, que la mayoría fuésemos mujeres. Entonces los chicos nos miraban un poco raro, como ¿por qué? Y yo tenía una respuesta, y es que la sensibilidad que podemos tener las mujeres frente al tema de la migración es un poco distinto y quizás distante a la que puede tener el hombre. Y la segunda era que queríamos mujeres migrantes venezolanas u hombres migrantes venezolanos que estuvieran en otras ciudades y que pudieran dar cuenta del fenómeno viviéndolo ellos en carne propia. Y yo creo que lo logramos, 27 personas de Colombia, de Venezuela, y que hoy están regados por otros países tratando de construir un espacio colaborativo que explicara muy bien lo que representa la migración más importante que tiene América Latina y la más dolorosa en estos momentos, sin dejar de mencionar toda la cantidad de escenarios que nos golpean fuertemente cuando huyes de un país como el haitiano, o cuando el Centroamérica completo se va a trincherar a la frontera con Estados Unidos para reclamarle al presidente Trump un paso. Además de ese, digamos, de ese impulso, y sobre todo de la voluntad de reunir a un grupo tan grande y meterse en una investigación, pero además en un trabajo de campo, porque es un trabajo de campo muy fuerte, es eso que menciona, gerente de su propio proyecto, que los periodistas se vuelvan gerentes de sus propios proyectos, porque creo que esa es la gran ausencia que tenemos hoy en día en el periodismo. Si no nos dan todas las herramientas o si no hay la plata, definitivamente nos conformamos con el boletín de prensa o con reencauchar el informe de otro, o solamente hacer llamadas telefónicas, y ese es el periodismo que hacemos. Eso de ser gerente de sus propios proyectos, creo que en América Latina lo están liderando las mujeres. Sí, sin duda alguna, y hay muchos espacios en donde se comenta, e incluso muchos documentos que se han escrito sobre eso. Bueno, tu trabajo es justamente eso, es como volverte gerente de un proyecto que le da voz a tantas personas en este país, e incluso que la lleva hacia otros escenarios fuera del país para mostrar lo que ocurre, ¿no? Y para darle rostro y vida a esos dolores que deben ser sanados. Yo creo que estamos en estos momentos en una diáspora bellísima de mujeres periodistas, de mujeres comunicadoras, de mujeres que están en diferentes disciplinas que se asocian a las ciencias sociales, haciendo producción en todos los niveles y generando una posibilidad de construcción propia a partir de la gerencia de los proyectos. Solo por mencionar Ojo Público en Perú, Convoca en Perú,
o irnos a Ciper en Chile son liderados por mujeres, o irnos a Chequeado en Argentina. Pues Colombia también tiene sus mujeres gerentes de proyectos periodísticos que en medios alternativos o en medios tradicionales están dejando una huella bonita para construir, simplemente para eso, para construir cosas mejores. Y no puede dejar de ser la pregunta que le hacemos a muchas de nuestras invitadas, y es, sí, las mujeres están tomando un liderazgo muy importante y creo que ha sido producto de reconstruirse, pero también de entender el escenario mundial que tenemos hoy, de esa oportunidad. Pero sigue habiendo una ola muy fuerte de esos otros problemas que aquejan a las mujeres. Seguimos teniendo acoso en las redacciones, seguimos teniendo desigualdad laboral en las redacciones, seguimos teniendo quejas de las reporteras todos los días. La semana pasada nada más tuvimos una periodista de Cali donde denunciaba que mientras estaba haciendo un directo había sido acosada, la besaron mientras ella hacía su informe. Y cómo nosotras, así como somos capaces de gerenciar estos proyectos tan grandes, podemos tomar otra actitud que logre darle poder realmente a las mujeres periodistas y puedan ponerle la cara a ese acoso que todavía seguimos viviendo. Sí, yo creo que ese es el enorme reto que tenemos. Y 2 palabras me atrevería a mencionar podrían ayudarnos a conquistar más espacios en ese sentido. Uno, el de generar lazos de verdadera confianza entre nosotras mismas y de respeto, para que podamos contar esas historias, para que la periodista de Cali, para que la periodista que hoy puede estar silenciada en cualquier rincón de este país se atreva a hablarlo y se sienta respaldada. Y la segunda palabra es esa, solidaridad. ¿Qué tan solidarias somos realmente las periodistas con cada una de nosotras cuando nos ocurren situaciones? Yo creo que se ha abierto como un espacio tan bonito hoy día para hablar de esto, tan difícil también y que produce cierto miedo porque estamos rompiendo barreras, pero hay que aprovechar el escenario y hablar para poder ganarnos esos lugares que merecemos, porque sí es muy claro que todavía seguimos teniendo demasiados rostros masculinos en toda esta construcción de agenda periodística y necesitamos más mujeres involucradas en esos espacios para poder dar cuenta de una verdadera igualdad o un equilibrio, que al final es lo que quisiéramos, ¿no? Sí, por lo menos que haya una equidad. Hablamos mucho de paridad, pero en las redacciones sí que está ausente esa paridad, pero bueno, creo que personas como nosotras estamos tratando de abrir ese camino para que la siguiente generación de periodistas, mujeres, puedan encontrar unas bases más sólidas para poder ejercer su profesión. ¿Qué está cocinando en este momento Gina? Ya, hizo una segunda parte de Venezuela la fuga, que fue un seguimiento a la primera parte del trabajo muy interesante, pero ¿qué se viene? Ya está terminando el año, estamos a puertas de 2019. ¿Qué viene periodísticamente? Pues mira, la unidad de datos, que es un equipo chiquitito, está concentrado en estos momentos en 3 proyectos muy grandes. Uno colombiano y otros 2 transnacionales que vamos a conocer, espero yo, en enero y febrero del año que viene, y que van a ser bastante importantes porque dan cuenta de unos problemas cruciales que afectan incluso la construcción de políticas públicas en varios de los países. Estamos ahorita mismo trabajando también un tema muy específico, que es todo este asunto de los líderes amenazados en el país, que creemos que es una agenda urgente, permanente e importante, que no puede ser cambiada por otras que también lo son en Colombia. Este tipo de liderazgos no pueden apagarse en nuestro país, porque el día que eso suceda, sencillamente llegamos al fin de la normalización, que es el silencio total. Y lo que queremos desde el diario El Tiempo, al construir este espacio, va a ser justamente ese, el de mantener viva esa narrativa que necesita, como en un altoparlante, mostrarse todos los días para proteger y cuidar a esta gente que le pone el pecho a la brisa en muchas regiones colombianas. Pues Gina, no somos solamente afortunados quienes trabajamos a su lado en la Casa Editorial El Tiempo, sino es muy afortunado el periodismo de la región de poder contar con una mujer tan valiosa y tan valiente a la hora de enfrentar temas tan difíciles, y que creo que a veces el periodismo se desdibuja un poco, nos critican mucho y muchas de esas críticas son con justificación, pero cuando uno ve el trabajo de Gina Morelo y del equipo de trabajo que la acompaña, creo que le devuelve a uno la esperanza en esto que con lo que vibramos, de lo que estamos enamorados, que es simplemente comunicar y comunicarle a la gente, y que eso que comunicamos les sirva de algo.
Para despedirnos, un mensaje para esas chicas, para esas jóvenes que hoy están haciendo sus pasantías, sus prácticas, que están saliendo de la universidad y que quieren hacer periodismo, pero que de pronto se ven limitadas por estos grandes monstruos, tanto de inequidad como también de falta de oportunidades. Yo les diría que no permitan que les gane espacio eso que parece definitivamente no tener posibilidad de derrotar. Lo que es la normalización o los espacios muy cerrados, excesivamente masculinos, o el acoso laboral, la falta de oportunidades no puede ser una limitante para dejar de soñar. O sea, hay que seguir soñando y eso es lo que yo hago todos los días. Soñar y cuando me despierto tratar de que esos sueños se conviertan en realidad. Hay que ser felices con lo que hacemos, como decía García Márquez, y yo soy absolutamente feliz con el periodismo, que no se me abrió así para que lo hiciera con todas las herramientas que quisiera, pero que yo me las invento para poderlo hacer, y esa es la invitación. Sigan inventando cosas y no desfallezcan, porque Colombia necesita periodistas, necesita más periodismo si realmente queremos construir equidad. Bueno, nos quedamos con ese hermoso mensaje. Necesitamos más periodismo de calidad, pero sobre todo necesitamos seguir soñando. Cuando uno sueña es capaz de transformar cualquier circunstancia, cualquier realidad y lograr cualquier objetivo y cualquier trabajo. A ustedes gracias nuevamente por encontrarse con nosotros en esta cita. Hoy tuvimos a Gina Morelo, escogida con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar como la periodista del año. Gracias, que siga haciendo muy buen periodismo como el que ha hecho, y a ustedes nos encontramos la próxima semana en otra cita con No es hora de callar. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.